¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a De Vuelta por el Mundo. Ya saben que es una ventana que abrimos a todo el globo desde aquí, desde Ávila, en concreto desde el Palacio Monjaraz. Les damos las gracias también por acogernos en unas ocasiones, lo hacemos en la cafetería y en esta ocasión desde el hall del hotel, que es una preciosidad y que nos ayuda a adentrarnos en este mundo de las aventuras, de los viajes, de la cultura, de otras culturas que siempre nos acerca Óscar García. Buenas noches. Buenas noches, Roberto, de nuevo. Siempre es un placer acercarnos o alejarnos de nuestra ciudad para ir a destinos exóticos que llaman la atención, algunos por los episodios que también nos lo han comentado algunos, gente que está pendiente de nosotros, espectadores, que dicen, alguno da miedo, algún capítulo que hemos contado en las temporadas pasadas, pero ¿dónde nos vamos a centrar hoy? Pues este destino tal vez no dé miedo, para algunos de los que viven y trabajan allí posiblemente sí, o que lo hicieron en épocas pasadas, lo que sí que va a dar es seguro que va a sobrecoger muchas mentes y muchos corazones, hablando de un lugar tan difícil y tan complicado como es el Cerro Rico, en la provincia del Potosí, en Bolivia. Vamos a hablar de Bolivia. ¿Sentamos las bases antes de iniciar el viaje? Claro que sí. Mira, alrededor de 1573 la ciudad del Potosí tenía más de 120.000 habitantes. 10 años después se encontraba entre las 10 ciudades más ricas del mundo. A los puertos de Sevilla llegaban infinidad de barcos cargados con una materia prima que por aquel entonces se utilizaba de moneda de cambio, no solo de moneda de cambio para generar riqueza, sino también para pagar las deudas de la guerra que España encontraba en infinidad de confines del mundo. Lo cierto es que por aquel entonces la economía mundial, la economía colonial, encontraba una de sus grandes riquezas, y no era la plata, era la fuerza del trabajo. Miles, millones de indios, tal vez en torno a los 300 años de explotación, se habla que 8 millones de indios perecieron y muchos de ellos aún se encuentran sepultados dentro de ese enorme cono llamado Cerro Potosí. Lo cierto es que por aquel entonces un dominico, Fray Domingo de Santo Tomás, en el año 1550, denunciaba en una carta ante la Santa Sede que aquello estaba más cerca del infierno que de la realidad. Cada número de indios que entraba por aquellos pequeños bocatúneles probablemente pereciera sepultado con las ansias de encontrar lo que algunos corresponsales de la época contaban, que en alguna de las Semanas Santas comprendidas entre el siglo XV y XVI, alguno de los gobernantes decidió en la adoquinada Potosí levantar cada uno de los adoquines para cambiarlos por plata. Parece tal vez una ficción, como podría parecer una ficción que muchas de las crónicas cuentan que desde lo alto del Cerro Potosí, casi rozando los 5.000 metros de altura, con la plata extraída se podría construir un puente que atravesase desde su cúspide hasta la cercana Sevilla. Bueno, no tan cercana, casi 10.000 kilómetros en línea recta, ¿no? Es una de las leyendas que se dice que se podía hacer. También otros apuntan que se podía hacer, con todos los respetos, con los fallecidos, con los cadáveres que se habían quedado en las minas, que se podía trazar ese puente que prácticamente llegara hasta España. Y la proporción, tú lo decías, de la población, no tantas ciudades de España, sin ir más lejos, tenían tanta población como Potosí, y la equiparación de españoles y de los indios. Sí, lo cierto es que con la llegada de los españoles a la conquista de América, como la conocemos en esta parte del mundo, llegó las ansias de explotación y de la búsqueda de, por aquel entonces, metales y piedras preciosas, pero que centraron su atención en dos especialmente, que utilizaban de moneda de cambio, por un lado la plata y por otro lado el oro. La llegada al Cerro Potosí supuso la necesidad de una alta mano de obra. Recordemos que por aquel entonces apenas se disponía de ninguna
mecánica, que no fuese un pico o una pala y en algunas ocasiones los brazos y las manos de estos indios para extraer la plata, ¿no? Sírvase un dato que yo creo que establece el trasfondo de ese nivel de explotación, y es que entre 1545 y 1825 se extrajeron más de 36.000 toneladas de plata, ¿no? Eso, hoy pasado a números contantes y sonantes, supone casi 18.000 millones de dólares, para que nos imaginemos de qué estamos hablando. Obviamente aquello, como te decía antes, supuso unos niveles de explotación bárbaros, ¿no? Por aquel entonces había un modelo de explotación que rozaba la barbarie, que era la mita, ¿no? De ahí llamar a los indios mitayos, ¿no? Estos indios, la mayoría de origen inca, eran, digamos, arrancados de sus poblaciones en un límite muy amplio, porque poco a poco obviamente se iban quedando sin ellos, ¿no? Eran arrancados de sus familias, de sus tierras, muchos siendo niños, y los introducían en estas pequeñas cubículos del interior de la mina, y a partir de ahí trataban de extraer este generoso metal de la plata, ¿no? Pues hemos realizado este pequeño esbozo, estamos en el embarque. Si les parece, cogemos el avión, nuestro avión virtual, y nos vamos hasta el Potosí, nos vamos hasta Bolivia. Destino: Bolivia. Población: 10.887.882 personas aproximadamente. Puntos de interés: conoceremos de manera principal la ciudad de Potosí, situada al sur del país, un lugar conocido popularmente como la Villa Imperial de Potosí. Distancia desde Ávila, en línea recta, 9.195 kilómetros aproximadamente. Pues Óscar, hace unos años ya que fuiste a Bolivia, que tenías ganas y dices, me ha marcado. Sí, lo cierto es que era un viaje que tenía previsto con bastante tiempo, ¿no? Y aproveché el disponer de más tiempo en el trabajo para irme durante un tiempo largo, cuyo objetivo era recorrer Bolivia y entrar en la parte sur del Perú, para después de subir hacia el norte por el lago Titicaca, llegar hasta Cuzco y Machu Picchu, conocer en definitiva los orígenes de la cultura inca. Eso fue una parte al principio del viaje, que luego se torna en empezar desde la ciudad de La Paz. Creo recordar que en torno a 6 horas de autobús hasta el Potosí, cruzando toda la espina dorsal de nuestra América Latina, para, a una altura nunca por debajo de los 3.500 metros, recorrer desde el iniciático cerco de Tiwanaku hasta el Cerro Potosí en la ciudad del Potosí, el Cerro Rico en la ciudad del Potosí, ¿no? Antes lo has comentado y ahora también has sacado el detalle, la altura, la altitud. Nosotros estamos, pues eso, 1.200 metros, la capital de provincia más alta de toda España, pero ¿cómo se lleva lo de allí? A la hora de hacer vida normal o acostumbrarte a estar unos meses, aunque sea de turismo. Bueno, yo creo que es la primera inclemencia que cualquier viajero tiene que soportar cuando se dirige a este lugar del mundo, ¿no? Como te decía antes, la ciudad más poblada del mundo a mayor altura es la ciudad del Alto, por encima de la ciudad de La Paz. Estamos hablando a 4.200 metros de altura. Se trata de un aeropuerto ya en sí sobrecogedor, porque a la llegada a este aeropuerto, que obviamente antes de llegar desde Europa tienes que llegar a otro aeropuerto, en Santa Cruz del Valle, para tomar un avión más pequeñito y desde allí subir hasta una altura, como te decía, por encima de los 4.000 metros, con un avión más pequeño para entrar en la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto, que acoge actualmente un montón de bolivianos que un poco en la búsqueda y el abandono rural han ido llegando cercanos a La Paz, ¿no? A esta ciudad, como te decía, es a partir de ahí a la que se recorre toda la altitud hasta llegar al Potosí, y digamos que aquí está uno de los primeros elementos, ¿no? Necesitas tener una pequeña adaptación en la que hay algo que desde Europa está visto obviamente relacionado con otro uso, pero que es la hoja de la coca, ¿no? La hoja de la coca forma parte de un elemento casi indispensable para sobrevivir a aquella altura, también para un occidental, si así lo quiere, en la que es fácil comprar esta hoja de coca y acumularla con el picheo
que es el término que utilizan Tenerlo para todo el tenerlo rato. durante un tiempo en una de las mejillas, a la que se le va agregando un elemento químico que lo llaman lejía, que lo que pretende es segregar ese alcaloide que permite, entre otras cosas, como conoceremos luego dentro de la mina, pues sobrevivir, obviar la sed, obviar el tener hambre, obviar el cansancio también y probablemente el hacer la vida más llevadera de lo dura que ya es de por sí a esta altitud, ¿no? ¿Por qué te propusiste este destino? A todos se nos viene en mente, y ya lo hemos dicho como principal, ¿las minas o hay algo más? Bueno, lo cierto es que en aquel momento Bolivia estaba teniendo una efervescencia política y social con la llegada de Evo Morales, que hacía que un país que había vivido una turbulencia importante a través de diferentes dictaduras y que en aquel momento se acercaba a la posibilidad de que un cocalero, un albañil, un indígena, en definitiva, había llegado a ser presidente. Había una oportunidad abierta hacia uno de los países que tiene los mayores recursos sin explotar del mundo, de todo tipo, desde el gas, desde como veremos, la minería y otros muchos, ¿no? El agua y la madera también. Entonces me resultaba atractivo ver ese proceso de cambio y vivirlo de cerca. Tuve la posibilidad de encontrar contactos directos con diferentes ministerios en Bolivia, e incluso me permitió departir, como lo hago contigo, con el que hoy todavía es el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y eso me animó mucho más a estar durante casi 2 meses en Bolivia y tener una fijación especial con diferentes lugares. Entre esos diferentes lugares, no lo sé muy bien por qué, estaba la mina del Potosí. Digo la mina del Potosí. El Potosí sí, lo veremos, ¿no?, por su trascendencia histórica, también vinculada con lo que el colonialismo español hizo allí, pero no sé muy bien, tengo cierta atracción por las minas, no es algo que resulte propio de mi formación. De hecho, ahora que de manera inminente voy a emprender un viaje hacia ese lugar del mundo tan bello que es América Latina, Sudamérica, voy a ir a la mina de Chuquicamata, que es una de las grandes minas de cobre de explotación de cielo abierto del mundo. Yo creo que va un poco, también lo he hecho en otros lugares en África, va un poco no tanto por la explotación en sí, sino por cómo es la vida que se articula en torno a la minería y fuera del contexto minero, ¿no? A eso te iba, lo tenemos, bueno, pues en España, en la historia siempre se ha dicho, la dura vida de los mineros, lo que tiene alrededor, la preocupación de las familias, también sí eso tiene que ver pues con lo que hemos dicho, desde muy jóvenes el estar ahí. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo es la esencia en Bolivia de estar marcados por la mina? Bueno, lo cierto es que yo creo que la minería, y yo sin ser obviamente ningún experto en esto, comparte 2 elementos bastante importantes, ¿no? Se trata de un trabajo que pasa de generación en generación. Eso es una evidencia en cualquier lugar del mundo, ¿no? Los abuelos dejan a los padres dejan a los hijos y todo va pasando de unos a otros, sino va avanzando toda la historia de la minería en torno a familias, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, todos tenemos asociado a la minería un trabajo con un altísimo riesgo, ¿no?, en el que perder la vida es cuestión de momentos, ¿no? De hecho, hemos visto cómo ante situaciones complicadas dentro de las minas en cualquier lugar del mundo, la población de ese mismo país se sobrecoge, se alarma y de alguna manera se compadece de la realidad de los propios mineros y de sus familias. Y que la noticia se mueve por el mundo entero, no hace tantos años lo hemos tenido presente. Lo hemos tenido no hace muchos con aquellos mineros chilenos que estuvieron durante más de 40 días a más de 700 metros de profundidad, ¿no? Pero como te decía, esa realidad en el Cerro Potosí viene marcada por un contexto que forma parte de la realidad de la minería, ¿no? Es un contexto en el que allá por el siglo XVI los españoles llegaron, como contábamos al principio, empezaron a explotar la minería, y esos indígenas que en cantidad calculada de varios millones de ellos
murieron y fueron sepultados en el Cerro Rico del Potosí, pues son los herederos naturales de los aymarás y de los quechuas, los indígenas actuales, que hoy explotan por el orden de en torno a 12.000 mineros, con aproximadamente entre 40 y 50 cooperativas mineras. Cada una de esas pequeñas perforaciones que casi se establecen como pequeños huecos de hormiguitas en un cerro, que por ir empezando a situarle en una realidad que a nuestros televidentes les abstraiga, es un cerro que no olvidemos que casi roza los 5.000 metros de altura en su cúspide, y que esa altura ha hecho que apenas crezca vegetación en el cerro. Y aquí el primer condicionante de la vida de los mineros, ¿no? Entonces, lo que provoca es que cualquier filtración de agua, apenas hay capa vegetal que permita retraerla. Entonces, con lo cual se va filtrando permanentemente a ese cono y va entrando, ¿no? Eso va filtrándose a través de las diferentes capas de tierra hasta que llega a los túneles. Esos túneles que te decía que son como pequeñas perforaciones, pequeños hormigueros, que lo que hace es que su filtración llegue con el nombre de allí los mineros de Copágira, que en realidad se trata de un agua ácido. Para protegerse de ese agua ácido, los mineros, cuando entran en la primera boca mina, lo que hacen es, con la grasa que dan a los raíles para las vagonetas, se las impregnan en la espalda. Es un pequeño protector que en algunos casos también se hace pues, con monos, o se hace también con pequeñas planchas que ponen de piel de animales, para evitar que esa humedad permanente, que no es solo humedad, sino en realidad se trata de lluvia ácida, les caiga sobre la piel, ¿no? Esto es una parte de las condiciones difíciles, yo diría que absolutamente penosas, en las que viven 12.000 mineros aproximadamente, pero no solo los mineros, sino también cómo viven las familias, de las que luego nos referiremos, ¿no? Cuando uno accede a las minas del Potosí, lo primero que le sobrecoge es la naturalidad con la que esta gente vive, el estar expuesto a que la vida acaba en un minuto. Y acaba porque dentro de esas minas lo primero que uno percibe es que los contrafuertes que tienen cada uno de los túneles, que bajan hasta diferentes niveles, algunos perforando a más de 800 metros de profundidad, se trata de maderas que apenas se reemplazan, porque supondría un coste añadido del por sí ya difícil sacar el pequeño jornal, sí. Y que son callopos de madera de eucalipto. Podéis imaginar una madera malísima, con lo cual uno se sumerge en la oscuridad de las minas y ve como algunos de esos contrafuertes están apenas romperse en cualquier minuto, ¿no? Entonces, eso yo creo que hace que los mineros entiendan la muerte como algo que les puede llegar en cualquier momento, ¿no? Y lo han visto así durante muchas generaciones, y ese no es el único riesgo, ¿no? El riesgo que supone el estar permanentemente inhalando muchos componentes cancerígenos, como el arsenio, ¿no? El estar ante el riesgo de quedar sepultados, y en el que en la mayor parte de las ocasiones ni siquiera los van a sacar de allí, porque entienden que es un ofrecimiento que hacen a la tierra, a la Pachamama, para que sus familias puedan tener también, digamos, mejor suerte encontrando una veta de plata con mejor ley, ¿no? No es el único riesgo, como te decía, ¿no? Los mineros conocen muy bien que la inhalación de muchos de estos metales pesados, especialmente del arsénico, provoca lo que ellos llaman mal de mina, ¿no? Es el acercamiento al devastador cáncer de pulmón, que hace que no solamente conozcan cómo va a ser su muerte, o posiblemente su muerte, muy jóvenes. La esperanza de vida de los hombres apenas sobrepasa los 40 a los 45 años, sino que desgraciadamente, ante la falta de recursos médicos, saben que va a ser una muerte muy, muy dolorosa y con mucho sufrimiento. Yo creo que eso provoca que los mineros accedan a la mina y traten de sobrevivir en la mina en condiciones realmente duras, ¿no? Y que cuando salgan de la mina también sigan viviendo en la extrema dureza, y que el valor que le dan al disfrute mínimo de poder tomar algo con los amigos, o poder disfrutar con sus hijos o con sus propias mujeres, apenas ni siquiera lo valoren. Eso hace que el alcohol, el consumo de alcohol, esté muy relacionado con la vida de los mineros, y que
consuman hasta un alcohol de deplorable calidad de más de 96 grados, que en muchas ocasiones los deja incluso ciegos, y apenas lo mezclen con un poco de zumo, ¿no? Y así puedes ver en el interior de la mina como muchos de ellos se encuentran bastante ebrios, ¿no? La hoja de coca, como contábamos antes, es casi indispensable. Es un alivio necesario porque les evita tener sed, hambre, cansancio, pero además porque es casi el reloj biológico que utilizan para saber cómo 24ean, que es estar durante 24 horas trabajando, porque en realidad cuando tú consumes la hoja de coca, el picheo, la parte donde la tienes, el bolo, queda adormecido. Ellos lo pasan de un lado a otro de la boca y saben que cuando ya no les segrega ese alcaloide, es el momento. Han consumido todo el tiempo y salen y no saben siquiera si hay luz o es de noche cuando salen de la mina. Una realidad demoledora, ¿no? Y que, como te decía antes, se hace demoledora también cuando salen de las minas, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de ello, de esta sobrecogedora, diría yo, historia que ha vivido de cerca Óscar García en Bolivia, pero va a ser a vuelta de publicidad. Ya estamos de vuelta por el mundo, nunca mejor dicho, y estamos destino Bolivia. Estábamos desgranando todo lo que ha sido esta aventura que se te ha quedado dentro, Óscar, y dentro estuviste de la mina. Sí, tuve la ocasión de entrar en varias veces. La verdad es que la primera se trató de una situación bastante dura, en la que yo afortunadamente iba acompañado de dos mineros expertos, que daban bastante seguridad solo por el hecho, pues como te decía antes, de no entrar ebrios, y eso me permitió no tener que cerrar los ojos para imaginar mucho de lo que estaba viendo y mucho de lo que estaban pasando los mineros actuales y de lo que habrían pasado muchos antes, ¿no? Lo cierto es que la situación en las minas tiene varios momentos históricos, ¿no? Uno es del que ellos hablan insistentemente, que es aproximadamente en torno al año 1986, en el que los mineros, hartos de la explotación que llevaban de empresas generalmente extranjeras, cabe recordar que actualmente hoy la empresa procesadora que hay de estas pequeñas, ya casi ínfimas vetas de plata, creo recordar que se necesitan en torno a 1 tonelada de roca para obtener menos de 100 gramos de plata, pues es una empresa de origen estadounidense que cobra altísimas condiciones a estos explotados mineros, ¿no? Lo cierto, como te decía, es que entrar en la mina para alguien que no lo conoce es una situación bastante dura. Es bastante. Dura porque pones tus manos, si hay alguna posibilidad de salir y ocurre algo, en torno a la gente que allí sobrevive, ¿no? En el que ver a niños del entorno a los 10, a los 13 o 14 años trabajar y moviendo vagonetas que parecen propias de la Edad Media, en el que en una posibilidad de un giro de una de estas vagonetas te silban para que te apartes sobre la pared porque las dejan caer y de volcar te dejaría presionado contra la pared, o cómo tienes que casi reptar entre algunos de esos pequeños sitios y en el que el ánimo que te imprimen ellos es necesario para poder llegar a la siguiente o a la siguiente galería, pues hace un lugar realmente duro. Antes has señalado algunas, iba a decir yo entre comillas, medidas de seguridad. ¿Cómo está ese tema? Uniéndolo a lo que acabas de decir, que en cualquier momento dependes de un silbido para apartarte. Bueno, yo te comentaba antes que las medidas de seguridad son muy pocas de estos mineros. La prueba es que ellos por la mañana lo primero que hacen, ellos las explotan esencialmente en régimen de cooperativa, se tratan de cooperativas familiares en las que pasan deudas de padres a hijos y en el que una muerte imprevista joven acarrea una deuda
que en algunos casos tienen que salvar las propias mujeres no entrando en la mina, porque las mujeres tienen prohibido tajantemente entrar en la mina. Tienen la creencia de que las mujeres, especialmente durante su época de menstruación, pueden destruir todas las posibilidades de encontrar esa beta, pero como te decía antes, a veces son las mujeres o los niños quienes tienen que pagar esas deudas, ¿no? Deudas que se originan inicialmente teniendo que comprar cartuchos de dinamita sin ningún tipo de seguridad en el barrio minero, que en algunas ocasiones les supone que la ganancia que puedan hacer ese día, que igual llega a €1, €1,50, lo hayan tenido que invertir en poner 2 cartuchos de más para reventar las paredes, ¿no? Entonces, apenas si pueden permitir el lujo de disponer de la más mínima medida de seguridad, hasta tal punto que muchas veces aún siguen usando lámparas de gas, con toda la peligrosidad que eso entraña. Me contaban experiencias de muchos mineros que se han quedado dormidos, en realidad lo que han sido sobrecogidos por la inhalación del gas, y disponer de una lámpara eléctrica para ellos es algo muchas veces impensable, con lo cual hay en muchas ocasiones en las que 2 mineros entran con una sola lámpara. Las medidas de seguridad son absolutamente inexistentes, hasta tal punto que yo creo recordar que por aquel entonces, estando yo allí, una mañana me desperté con una noticia en el diario del Potosí en el que había 2 mineros que habían quedado sepultados. Parecía algo bastante habitual, no hay ningún equipo de rescate. En algunas ocasiones algunos equipos internacionales de la Cruz Roja, por conocer la realidad allí, han estado haciendo algunos tipos de rescate, en algunas ocasiones también algunos miembros del cuerpo médico cubano, pero apenas existen rescates. Si no son ellos mismos quienes tienen la posibilidad de sacarte de allí, como te decía antes, se trata de un ofrecimiento que le entregan a la tierra para que les dé futuro para sus familias, ¿no? Yo creo que esto relata un poco las condiciones en las que se desenvuelven, pero no solo son los mineros, sino también sus Lo de fuera, lo que está fuera. Antes de eso, ¿cuántas horas estuviste uniendo en todas las visitas? Dentro, me refiero. No lo sé, no recuerdo el tiempo. Por si se te hizo largo, en el sentido de comparado con 24 horas. Por supuesto que se hizo largo, ¿no? Había momentos, como te decía, en el que había que reptar para llegar a una galería y hasta alguien que puede haberse previsto días antes de lo duro que es, le cuesta mucho. Recuerdo perfectamente cómo lo primero que tienes que hacer para entrar en la mina es firmar un papel, obviamente, en el que hasta con quien entras no se puede hacer responsable de que si ocurre algo te puedan sacar de allí con vida, ¿no? Pues con ese agobio están las familias. Con ese agobio están las familias y permíteme, Roberto, que he seleccionado 2 pequeños pasajes de un libro que luego presentaremos. Yo tuve la oportunidad también allí de no solo con mineros, sino con el entorno minero, de tratar de hablar, tomé muchas notas, recopilé toda la documentación que al menos quedaba escrita, mucha está hecha por no bolivianos, pero hay uno en el que, como te decía antes, lo presentaremos luego, que tiene el nombre de Potosí, que cuenta un pasaje que marca mucho la realidad de las mujeres, de las familias allí, ¿no? Dice: «Es feo vivir acá», dice doña Rosa, sentada en la cama que comparte con sus 2 hijas. «Los guaguas, los bebés, con diarrea están muchas veces. Los mayores tenemos los dientes amarillos, los viejitos se ahogan, los pulmones se nos secan, ¿sabe? Se nos mete el polvo y se queda ahí dentro hasta que el pulmón se queda seco y duro. Así murió mi esposo y así nos iremos ahogando toditos», ¿no? Esta es la realidad en la que viven las mujeres que, como te decía antes, apenas pueden entrar en la mina. Muchas veces las mujeres cumplen una función que es la de guardar la bocamina. Algunas tienen la desgracia, como se cuenta en este libro, que les roban. Otros mineros que son explotados por empresas que no los pagan y tratan de robar el material, y eso les condena a estas mujeres pues probablemente a una situación horrible en la que tienen que pagar una altísima deuda y tienen que pedirle a sus hijos, menores muchas veces de 10 años,
que entren en la mina y traten de recoger los restos que se caen de las vagonetas para después de sacarlos, machacarlos y tratar de obtener apenas unos gramos con los que pagar esa deuda. Mujeres que además sufren una situación horrible, y es que desgraciadamente la vida y la muerte en este lugar para los hombres, para los mineros, apenas tiene valor. Son conscientes de cuándo pueden acabar y, si no lo hacen así dentro de la mina, cómo lo pueden hacer fuera de la mina, como contábamos antes, y eso hace que la mujer sea apenas valorada por los hombres y los índices de maltrato sean muy altos, ¿no? Otra figura son estos niños, unos niños que, como curiosidad, hace que apenas a la llegada de Evo Morales tuviera uno de los grandes conflictos a los que se enfrentó. No fuera lo de los propios mineros, sino lo de los niños mineros, que, organizados también en torno a posiciones sindicales con apenas 10 años, le prepararon un boicot tremendo al gobierno, tratando de que se regulara en la Constitución que se pudiese trabajar con menos de 14 años. Es una cosa realmente brutal, ¿no? Niños que lo que hacen es, como te decía, en muchas ocasiones empujar vagonetas que ni siquiera adultos con una fuerza tremenda podríamos hacerlo, y que en muchas ocasiones tratan de coger pequeñas roquitas que luego bajan a vender a los turistas a las plazas del Potosí, cerca de la famosa fábrica de la moneda. Esta fábrica creada por los españoles, donde inicialmente se sellaban monedas de plata irregulares, pero que finalmente se empezaron a acuñar los ducados, los maravedíes y la famosa peseta desde allí, ¿no? Estos niños viven una realidad muy dura, muy dura, en la que afortunadamente el gobierno ahora trata de imprimir que a través de la educación no entren en las minas, pero es algo que yo creo que parece muy difícil, sobre todo porque las manos de los niños también son necesarias para que las familias puedan sobrevivir allí, ¿no? Comentamos lo de los niños, y también para cerrar este pequeño capítulo en la historia que estamos contando, uno lo puede ver en cualquier buscador. En cuanto a fotos del Potosí, muchísimas son las protagonistas mujeres, y pone viuda del Potosí, por lo que comentabas, y también se refleja en el libro el poder de la figura familiar, que es ella prácticamente, porque el hombre está en la mina todo el día. Así es, porque el hombre está en la mina en la mejor de las ocasiones, o porque, como decías antes, han enviudado, porque han perdido a su compañero, a su esposo, pues igual con 30 o 35 años, ¿no? Como te decía antes, cabe recordar un dato que yo creo que hace del lugar un lugar espantoso, ¿no? Es que la esperanza de vida está en torno a los 40-45 años en un hombre, y apenas algún año más para la mujer, ¿no? Ya solo el hecho de tener que sobrevivir por encima de los 4.000 metros es duro en sí, pero cuando lo haces en estas condiciones en las que no solo el arsénico, ¿no? En este libro cuentan un pasaje relacionado con el uso necesario del mercurio para la obtención de otro de los materiales que se obtienen allí, no solo es la plata, también el estaño, ¿no? Y decían que ya en aquella época de explotación iniciática se envenenaba despacio con el mercurio, ¿no? Se sufrían picores, se les dormían los brazos, las piernas, les sangraban las encías, veían doble o se quedaban ciegos, tosían, se ahogaban, sufrían temblores y morían. Al advertir estos efectos, los propietarios de los ingenios, es decir, los explotadores de la época, cuidaban con especial atención a las mulas, porque a veces bebían las aguas mezcladas con mercurio y morían. Decidieron atarlas más lejos de estos abrevaderos, porque una mula resultaba mucho más cara que un indio, ¿no? Siempre intentamos buscar un hilo con Ávila, y bueno, pues uno ve que Potosí también es Patrimonio de la Humanidad, fue declarado en 1987, y bueno, pues también tenemos ese espejo, por decirlo de alguna forma, a miles de kilómetros. Sí, compartimos con esta ciudad del Potosí, pues tal vez es una oportunidad para poder hermanarnos con ella, ¿no? Dos cosas, una, que también en torno a los años 80 fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, por la importancia que tuvo en cuanto a la acuñación de la moneda. Hay
y toda la arquitectura que se hizo en aquella época fruto de la riqueza que generaba unos pocos, ¿no? Y por otro lado que se trata de cómo es nuestra ciudad, una de las ciudades, en nuestro caso, más altas de Europa, en su caso más altas del mundo. Creo recordar que es la segunda ciudad con mayor de 100.000 habitantes, con más de 100.000 habitantes por encima del nivel del mar, ¿no? Y luego también me quedo con otro detalle, que en Potosí hay un convento, hay un museo dedicado a Santa Teresa. Las hermanas descalzas tienen allí un convento, ahora viven en el edificio nuevo que está pegado al antiguo del siglo XVI, y también se venera la figura de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, o sea que de esa forma universal que siempre decimos de Santa Teresa o Teresa de Jesús, llega hasta allí. Sí, también llega hasta allí, como llegaron, lo comentábamos antes con este dominico, muchos religiosos que en aquella época con la Biblia y la espada también fueron sensibles a las atrocidades que muchos hacían allí, ¿no? Y fueron sensibles también a la humanización de aquellos indios, como hoy también son sensibles a la humanización a través de diferentes organizaciones, de dar cobertura a toda esta gente que tan mal lo pasa allí, ¿no? Yo no me resisto, aparte de otras cosas, ahora que nos comentes, siempre te tengo que sacar el tema de la comida, el estar allí, cómo viviste tantos meses, porque oye, puedes ir una semana y un poco sobrevivir, entre comillas, pero en varios meses te tienes que meter mucho en la vida, en las costumbres, en la relación de allí. Sí, lo cierto es que tampoco recuerdo muy bien todo el tema de la comida, ¿no? Posiblemente porque muchas veces me quedara sin apenas ganas de comer, ¿no? Lo cierto es que, bueno, el altiplano es conocido por productos auténticamente maravillosos, entre ellos la patata, ¿no? Cabe recordar que en el altiplano boliviano podemos encontrar más de una centena de diferentes tipos de patata, y de ahí que la cocinen de una manera fantástica. Y un producto, yo descubrí en aquel entonces un producto que ahora ya forma parte también de la alimentación aquí en Occidente, que es la quinoa, ¿no? La quinoa, que tiene un proceso de elaboración, de cuidado tremendo, ya por aquel entonces formaba la base de la alimentación de los mineros, ¿no? Recomendaciones, hemos leído unos extractos de Potosí, pero tenemos también por aquí algunos libros, aparte por supuesto de la guía que siempre llevas tú con los mapas y demás. Bueno, como te decía, yo traté ya en la capital, en La Paz, de recopilar toda la información que se había editado sobre el tema de las minas. Hay varios, he traído dos bastante significativos, uno que elaboró un grupo de investigadores franceses sobre las condiciones de trabajo en las minas, y la figura del tío, del diablo, que antes se nos pasó comentar, y que es la veneración que hacen en el interior de la mina a una deidad que mezcla su pasado animista con la realidad católica, al que encomiendan la seguridad, y casi el futuro, en realidad todo, ¿no? Y que, bueno, tiene cierta particularidad por la deidad en sí, porque lo llenan de ofrendas, de alcohol, de hojas de coca, de serpentinas, y bueno, pues porque el tipo está representado con una cabeza con cuernos y también esta deidad con un prominente pene al que le creen que les puede salvaguardar un poco de las dificultades de la mina, ¿no? Otro es el testimonio de algunos de estos mineros en un libro que se llama Interior de Mina, pero yo me gustaría recomendar uno que lo he obtenido recientemente en la editorial de los Libros del Cao, de un periodista bastante llamativo, ¿no? Que se llama Ander Izaguirre, y que no solamente ha escrito sobre el Potosí, sino sobre, bueno, los portadores en el Karakorum o sobre los supervivientes de Chernóbil, asuntos muy diversos, y que después de varios viajes al Potosí hace lo que a mí realmente me hubiese gustado, que es nunca se puede decir que no, pero haber traspasado todas esas notas y todas esas vivencias a un libro que se lee muy bien y que hace centrar muy bien la realidad de las minas del Potosí, y como también parte de nuestra historia está cargada de cosas muy duras y de realidades muy potentes como las que se viven hoy en las minas del Potosí. Y luego por aquí tenemos también billetes
Y otro detalle. Una chompa, ¿no? Bueno, la verdad es que antes hablaba sobre el tema de la comida, pero si hay algo que en Bolivia llama la atención es el colorido, ¿no? El colorido de los trajes. Se trata de un país en el que aún los indígenas, los hombres y las mujeres, por las calles de La Paz se les puede ver vestidas a las mujeres con sus cholitas, con sus gorros, y en el altiplano a los hombres con sus chompas, ¿no? Todos estos colores. Y a mí me llamó mucho la atención una fiesta que es la fiesta de los Tincus, en las que curiosamente ahora, acercado el carnaval, los hombres se visten de colores muy llamativos para, bueno, tratar de conquistar a las mujeres, y lo hacen con los colores y con el ánimo de la fuerza, ¿no? En un dispar de suerte de boxeo sin regular, en el que después de el que es noqueado se levanta y abraza de una manera muy amistosa a quien lo ha derribado, pues tratan de conquistar a las mujeres, ¿no? Como te decía, con estos preciosos chompas de colores, que yo creo que es un símbolo que mantiene, un símbolo de identidad que mantiene el cuerpo indígena de este maravilloso país. Pues Óscar, nos ha encantado acercarnos a Potosí, acercarnos a Bolivia, y que nos hayas transmitido todo esto, muchísimos titulares y muchísimas sensaciones, ¿no? Pues sí, comentábamos al principio que, bueno, de entre los lugares del mundo que conozco, Bolivia me marcó mucho porque pasé mucho tiempo, porque me permitió ver la realidad de mucha gente que sobrevive y no vive, no solamente en las minas del Potosí. Tuve también la oportunidad de llegar a las minas de oro, de algunos otros lugares, de ver el cultivo de la coca y qué se mueve en torno al famoso cultivo de la coca, o cómo por aquel entonces la explotación en la selva del Amazonas de diferentes carreteras por empresas brasileñas estaba causando un horrible estrago, ¿no? Tuve también la oportunidad de tener una suerte de conocer a mucha gente con la que aún algunos hoy mantengo, y como te decía antes, las posibilidades en un lugar como Bolivia de echar una charla como tú y yo en el despacho de un ministro no resultaban tan complicadas como aquí. Pues nos quedamos con eso, y yo también me quedo con una frase: no has tenido de momento la oportunidad de pasar tus notas y tus sensaciones y tus vivencias a un libro, pero tenemos la ventana de vuelta por el mundo que yo espero que también te llene por dentro. Seguro que sí, os lo agradezco también mucho a vosotros el poder contar estas vivencias y realidades. Óscar, muchísimas gracias, hasta la próxima con nuevas aventuras, y también a todos ustedes que están siempre pendientes, que nos transmiten su cercanía, que están ahí también, y ya saben que pueden estar pendientes de nosotros y transmitir todo lo que quieran, todos esos mensajes a través de redes sociales o como deseen. Aquí estamos para ustedes. Hasta la próxima, de vuelta por el mundo.